Hola, bienvenidos al podcast de Halo Miami. Aquí encontrarás curiosidades, historias, personajes históricos y problemas a los que se enfrenta la sociedad estadounidense. Desmitifico el sueño americano y la vida en este país sin estado del bienestar, pero qué bien se venden. ¡Empezamos! Este es el último episodio de la temporada 2 de este podcast y la primera vez que desde esta plataforma voy a mencionar el tema que todos aborrecemos durante este año 2020, el coronavirus. El dichoso COVID-19, que lo llaman aquí, que casi de un día para otro ha cambiado nuestra forma de vida. Veo en Twitter que hay dos bandos, los que dicen, o más bien desean, que todo más pronto que tarde volverá a la normalidad, y los que son más pesimistas y creen que ya nada va a volver a ser igual. Yo personalmente me inclino más hacia pensar que a partir de ahora habrá esa nueva normalidad de la que nos estamos hartando de oír hablar, y que habrá algunas cosas, y espero que no muchas, porque yo también deseo volver a lo de antes, que no serán lo mismo. No sé si para siempre o durante mucho tiempo, pero el coronavirus trae muchas consecuencias y tendremos que aprender a vivir con ellas. Este episodio del podcast está inspirado en esto, en el cambio, porque solo hay que mirar atrás en la historia para encontrarnos ejemplos que, aunque no son obviamente la misma situación, tienen algunos elementos similares. Desde el principio se está hablando mucho de la pandemia de 1918, la llamada gripe española, aunque de española solo tenía el nombre, y se han hecho muchas comparativas con el virus chino, como se llama despectivamente a esta nueva enfermedad. Pero 1918 es un tiempo muy lejano. Por aquel entonces la medicina no estaba tan desarrollada como ahora y casi diría que cualquier parecido de aquella pandemia con esta es pura coincidencia. Sin embargo, los nacidos en el último siglo tenemos un acontecimiento histórico mucho más reciente que, sin tener absolutamente nada que ver con la salud, cambió nuestras vidas también de un plumazo. Sobre todo porque nuestras vidas en la actualidad son vidas viajeras, que en cuanto nos dan 2 días de vacaciones nos vamos. Son vidas emigrantes, en muchos casos por culpa de las crisis económicas. Y son, por encima de todas las cosas, vidas globales. En un mundo interconectado, el coronavirus ha viajado en avión y todos, por culpa de esto, nos hemos estrellado. Cuando cayeron las Torres Gemelas de Nueva York, el mundo cambió. Y aunque puede que no fuera tan obvio porque no nos metieron en nuestras casas para protegernos de ningún peligro, hubo una serie de cambios que fueron consecuencia de este atentado terrorista y que modificaron nuestra forma de viajar, de emigrar e incluso de vivir para siempre. Por aquel entonces tampoco volvimos a lo de antes. Nació una nueva normalidad y todos, progresivamente, nos adaptamos. Muchos puede que ni siquiera sepáis qué cosas fueron las que cambiaron, pero tranquilos que para eso estoy yo, para explicároslo todo. Y veréis que me voy a ir mucho del tema en varias ocasiones para daros más detalle, para daros más foto, para explicaros con detalle la situación, para que comprendáis que el 11 de septiembre fue casi como un coronavirus antes del coronavirus en algunos aspectos, y para que veáis que todo lo que ocurre en este país puede extrapolarse o nos termina salpicando de una manera u otra al resto del mundo. Así que comenzamos. Imaginaos que damos marcha atrás en la máquina del tiempo y nos encontramos en Estados Unidos en el año 2001, que se dice pronto, pero han pasado casi 20 años. Es decir, que si eres menor de 30 años es probable que ni te acuerdes de cómo era aquello. Pero créeme, era muy diferente. Vamos a ponernos en situación. Estamos a principios del siglo XXI, Internet es aún un bebé, no existen las redes sociales. De hecho, en este momento acaba de nacer iTunes. El 2001 es un año grande para las superproducciones de ficción. Se estrena la primera de Harry Potter, El Señor de los Anillos, Shrek, Monsters S.A., La Momia, la nueva versión del Planeta de los Simios, Parque Jurásico 3. Hace ya unos años que teníamos aerolíneas low cost, el inventazo de finales del siglo XX, y de pronto volar era más asequible que nunca.
Y qué fácil era hacerlo, ¿eh? El mayor engorro de volar era probablemente la cola que tenías que hacer para facturar, porque el resto era un paseo. Con que fueras 1 hora y media o 2, si eras aprensivo, antes de un vuelo internacional, ya ibas que te matabas. Nada de descalzarte para pasar por seguridad, nada de tener que tirar la botellita de agua, nada de separar en distintas bandejas los zapatos, el iPad, bueno, es que no tenías iPad, el abrigo, ni siquiera hacía falta quitarte el abrigo, de hecho. Nada de tener que viajar con muestrecitas y usar neceseres transparentes. Como mucho, si al pasar por el arco pitabas, te cacheaban y seguramente fuera que te habías dejado las llaves en el bolsillo, o el cinturón puesto, o alguna horquilla en el pelo. Permitían llevar en el equipaje de mano mecheros, navajitas y otros objetos punzantes. Si alguien te acompañaba, podías despedirte en la misma puerta de embarque, justo antes de subirte al avión. Y si alguien te recibía en tu destino, igual. Según desembarcabas, ahí estaban, felices de verte. Cuando llegabas a Estados Unidos, no había todo el lío que hay ahora de seguridad ni de revisión aleatoria, entre comillas, de maletas, que en muchos casos no es tan aleatoria. Ni existía el ESTA, ni pasabas tanto tiempo metido dentro del aeropuerto. Viajar era bastante más fácil en el año 2001, la verdad. Y comparado con lo que tenemos que hacer hoy, cada vez que decidimos meternos en un avión, viajar definitivamente era algo más placentero. Estados Unidos, en el año 2001, estaba en una situación rara. Su presidente era George W. Bush, que nunca demostró ser el más listo de su familia, pero sí probablemente el más simpático. Antes de llegar a presidente, había sido gobernador de Texas. Durante su último año en este cargo, fue noticia por firmar la pena de muerte de Oliver Cruz, un hombre de 33 años que cuando tenía 21 secuestró, violó y mató a una mujer de 24 años. Pero fue muy polémica esta pena capital porque Oliver Cruz tenía un cociente intelectual de entre 60 y 75. No sabía ni leer ni escribir y Bush permitió que se le matase a través de una inyección letal. Bush también hizo otras cosas, como declarar el 10 de junio el Día de Jesucristo, pasándose por el arco del triunfo la separación entre Iglesia y Estado. Recordad que, como os conté en el episodio anterior, Bush apoyó fervientemente a golpe de chequera a organizaciones religiosas que promueven la abstinencia en vez de la educación en el uso de otros métodos anticonceptivos. A su favor, diré que mejoró la calidad de la educación en Texas y dio más fondos a asociaciones dedicadas a luchar contra la violencia doméstica. Era hijo de expresidente, de buena familia, muy campechano él, pero en su contra, todo lo demás. George estaba recién llegado a la Casa Blanca tras pasar por unas elecciones muy turbias que ganó de purito milagro o por puritos contactos a Al Gore. Pero allí estaba él, George W. Bush, cumpliendo su sueño de seguir los pasos de su padre en el despacho oval. A pesar de que el pueblo estadounidense, por lo general, suele unirse y respetar al presidente electo, porque aunque le hayas votado o no, la presidencia como cargo en abstracto cuenta con el respeto de los ciudadanos, aunque ese concepto de respeto al cargo perdió mucho fuelle desde Nixon y no os cuento ya desde Donald Trump. Pero en el caso de George W. Bush, su nivel de popularidad inicial no era tan alto como acostumbra a tener un nuevo presidente. Sobre todo porque, como os digo, las elecciones habían estado ensombrecidas por la sospecha de fraude en el sistema electoral de Florida, y la decisión final de si los votos fueron válidos o no, básicamente la tomó el Tribunal Supremo, que estaba compuesto en parte por jueces nombrados por su padre. Vamos, que llegó con fama de enchufado. Su porcentaje de aprobación por parte de la población, algo que es muy típico aquí, el medir la popularidad del presidente en todo momento durante su mandato, era de alrededor del 50% cuando comenzó. Para haceros una idea, cuando Obama ganó las elecciones, él comenzó con más de un 60% de aprobación. Bush comenzó realmente con un 46% y lo fue subiendo a medida que fue pasando el tiempo hasta llegar a eso, 50, 55 como mucho. Y seguramente habría seguido así si no llega a ser porque a George W. Bush le esperaba una sorpresa muy gorda.
vivir como presidente el mayor atentado terrorista internacional de la historia de su país. Porque, como todos sabéis, el 11 de septiembre de aquel año fue el 11S. Los hechos fueron los siguientes. El grupo terrorista islámico Al-Qaeda secuestró un total de 4 aviones que realizaban vuelos domésticos en Estados Unidos para estamparlos en territorio estadounidense como si fueran bombas lanzadas desde el cielo. 2 de esos aviones se estrellaron contra las 2 Torres Gemelas de Nueva York. Otro más se estrelló contra el edificio del Pentágono, en Washington, D.C., y un cuarto avión, que también iba en dirección a Washington, D.C., terminó estrellándose en un campo de Pensilvania. Dicen que ese iba hacia la Casa Blanca, aunque otros dicen que iba hacia el Capitolio. Y también dicen que los pasajeros fueron los héroes que lo evitaron. Bin Laden, el que era líder y fundador de Al-Qaeda, dijo que el ataque era una justa represalia por los miles de musulmanes muertos a manos de Estados Unidos en Palestina, Chechenia, Kashmir e Irak, y que el objetivo del ataque no era su gente, sino los principales iconos de poder económico y militar de la primera potencia mundial. Pero para no querer cargarse a nadie, lo de estampar 4 aviones llenos de pasajeros un martes a primera hora de la mañana no parece que fuera la estrategia más suave, ¿no? Los atentados del 11 de septiembre suponen el ataque con más víctimas mortales en territorio estadounidense de su historia, con un total de 2.996, más que en el bombardeo de Pearl Harbor. Y Pearl Harbor, como seguramente todos sepáis, está en Hawái, en medio del Pacífico, y es una base militar atacada durante una guerra mundial, así que no es comparable ni de lejos con los atentados del 11S, especialmente con los 2 aviones que se estrellaron contra los rascacielos en Manhattan en plena hora punta. Aquello fue terrorífico, y seguramente casi todos los que estéis escuchando ahora mismo este podcast recordaréis cómo lo vivisteis vosotros. ¿Dónde estabais? Yo recuerdo acabar de llegar a casa de la universidad y ver a Matías Prats dar la noticia del primer avión estrellado sin casi creérselo ni él mismo, y de pronto tener que describir en directo las imágenes de cuando se estrelló el segundo avión y de cuando las torres se vinieron abajo. Si los españoles estábamos pegados a la pantalla sin dar crédito a de todo aquello, imaginaos los americanos. Todos identificábamos el escenario. En España, si no lo habíamos visto en 80.000 películas, no lo habíamos visto en ninguna. Yo había subido al observatorio de la Torre Sur en mi primera visita a Nueva York, 4 años antes, como otros tantos turistas, sin jamás imaginar que aquellos más de 100 pisos de altura podrían un día ser derribados así, de un plumazo. Pero así fue. Unos 5 meses después del atentado, volví de visita a Nueva York y vi la misma torre que había visto desde arriba años antes, la vi hecha pedazos abajo. Aún no habían podido ni siquiera retirar todos los escombros. Les llevó casi un año hacerlo. Y en vez del World Trade Center, ahora la atracción turística se llamaba Zona Cero. El 11S fue, por sus características particulares, el que fuera Nueva York, que fueran las Torres Gemelas, que fuera a primera hora de la mañana en Wall Street, el golpe más bajo que se podía dar a América, que hasta entonces se creía protegida de todo lo malo, o por lo menos de todo lo malo externo, ya que atentados terroristas domésticos ha habido muchos en este país, como el atentado por bomba de Oklahoma City en los 90, o los miles de tiroteos masivos de los que ya hablamos en el episodio sobre las armas. Estados Unidos está acostumbrado a la violencia terrorista, pero nada a este nivel. Y el 11S marcó un antes y un después no solo en la historia de Estados Unidos o en la historia mundial. Es que sus consecuencias afectaron a muchísimas personas, afectaron a todo el mundo en mayor o menor escala, hasta el día de hoy, hasta nuestra actualidad. Este podcast trata sobre cómo cambió Estados Unidos en concreto tras el 11S, pero también es una reflexión sobre cómo lo que ocurrió realmente nos terminó salpicando a todos, así que imaginad lo enorme que fue esto aquí. Cambiaron cosas obvias y también otras que no lo son tanto, como el porcentaje de apoyo a ese nuevo presidente con fama de enchufado, que de la noche a la mañana Bush pasó de tener un 52% de popularidad a recibir el apoyo de más del 80% de los americanos.
Esta subida de puntos también la hemos visto con el coronavirus, aunque afortunadamente no al mismo nivel, ya que Trump nunca ha conseguido llegar siquiera al 50% en ningún momento. Lo más alto que ha podido llegar es al 49% de apoyo popular, y esta subida ocurrió en el momento en el que tomó las primeras medidas contra el coronavirus. De hecho, no hay nada comparable con el 11S, porque no solo afectó al apoyo del gobierno, también afectó a la percepción popular hacia todas las personas que tuvieron que actuar en primera línea, como los bomberos, los policías, el ejército, los sanitarios, o quienes tuvieron que dar la cara frente a las cámaras. Y os voy a hablar ahora en profundidad del caso del alcalde de Nueva York en aquellos momentos, Rudy Giuliani. Rudy Giuliani no era ningún novato en el cargo cuando el 11 de septiembre le estalló en la cara. Había llegado a la alcaldía 7 años antes, en el año 1994, y no podemos decir que tuviera precisamente muy buena fama. Había hecho algunas cosas positivas, como por ejemplo dio derechos como pareja de hecho a las parejas homosexuales antes de que el matrimonio gay fuera una realidad. Pero también es cierto que había apoyado la privatización de las escuelas públicas, y de lo que tenía realmente fama Giuliani, para bien y para mal, era de ser un tipo duro. Era lo que aquí llaman tough on crime, como duro contra el crimen. Y a él se le atribuyó el descenso del crimen en la ciudad de Nueva York a finales de los 90, aunque esta criminalidad ya había empezado a bajar durante la alcaldía anterior, de David Dinkins, durante los 3 años anteriores. Decían de Giuliani que él había sido quien convirtió a Broadway y a Times Square en la especie de Disney World turístico que es hoy. ¿Y cómo lo hizo? Pues mandando a los cientos de indigentes que había en aquella zona de viaje sin billete de vuelta. Literalmente metió a 550 personas sin hogar en autobuses y aviones a través de un programa por el cual los indigentes, si demostraban que tenían algún familiar en algún otro lugar que no fuera Nueva York, podrían ser elegidos para ser transportados a su destino. Y así, muchos de ellos fueron enviados a Florida, a Puerto Rico, o incluso a la India, a Rusia o a Perú. Cuanto más lejos de Nueva York o de Estados Unidos en general, mejor. Esta práctica para deshacerse de las personas sin hogar de las ciudades, que aquí se ha llamado peyorativamente de Greyhound Therapy, la terapia de Greyhound, que es el equivalente a un alsa, por ejemplo, es decir, una empresa de autocares que viajan por carretera de un estado a otro, y he de decir que no es exclusiva de Estados Unidos. De hecho, ha habido grandes ejemplos de esto mismo en lugares de Canadá, o sin ir más lejos en la Marbella de Jesús Gil. Pero Giuliani utilizó la Greyhound Therapy todo lo que pudo para limpiar las calles de Manhattan y contrató, además, a William Bratton como comisario de la policía neoyorquina, quien apoyaba fervientemente la teoría de las ventanas rotas, que es como se llama en criminología a la teoría que defiende que cuando hay signos visibles de crimen o de comportamiento antisocial, por ejemplo, casas con ventanas rotas, lleva a verse el barrio como inseguro y a los criminales a ser más propensos a cometer delitos tanto leves, como romper cristales, como más graves. Esta teoría, que es defendida por algunos y rechazada por otros, lleva a justificar la mano dura de la policía frente a delitos menores, como puede ser un no pagar el metro, orinar en la calle, hacer un graffiti o cosas así, con la excusa de que, haciéndoles pagar por estos delitos menores, estás previniendo que vayan los delitos a más. Y la línea entre que a la policía se le dé autoridad para penalizar con fuerza estos delitos menores del día a día en la ciudad y el abuso policial y el racismo es, por desgracia, para algunos muy fina. La policía de Nueva York, al igual que la policía de Los Ángeles, cuando os expliqué el origen de Black Lives Matter en mi Instagram, se ganó a pulso, bajo el mandato de Rudy Giuliani y sucesores, la fama de ser racista, de ser injusta y de ser abusiva. Hay varios ejemplos de la brutalidad policial, pero os voy a contar solo el caso de Abner Louima, un inmigrante haitiano de 30 años que vivía en Brooklyn con su mujer e hijo y trabajaba como guarda de seguridad en un club. Os advierto de que, a pesar de que esto es un podcast y afortunadamente no hay gráficos que acompañen a mi narración, la historia que os voy a contar
es de una violencia terrible. Así que, por favor, aprovechad estos segundos para bajar el volumen si no queréis que vuestros niños lo escuchen. Como os contaba, en el año 1997, Abner Louima trabajaba de guarda de seguridad en un club nocturno de Nueva York y una noche se vio metido en una pelea entre mujeres que, para cuando llegó la policía, se terminó convirtiendo en una trifulca donde todo Cristo se llevó golpes: policías, guardas de seguridad, ciudadanos metidos en el ajo y demás. Uno de los policías dijo que Louima le había atacado y, por tanto, este fue arrestado. No tiene mucho sentido que la policía arreste al guarda de seguridad que intentaba parar la pelea, pero vale. Pero escuchad esto. De camino a la comisaría, a Louima le molieron a palos. Usaron sus puños, sus porras y hasta sus radios como objetos contundentes para agredirle. Cuando llegaron a comisaría, no solo le cachearon, sino que le hicieron un strip search. Esto es la clase de inspección que se hace para ver si alguien está portando drogas de contrabando, desnudándole completamente y mirando en todas las posibles cavidades del cuerpo. ¿Era esto necesario? No, pero se hizo. Y la cosa no quedó ahí. Eso fue solo el principio. Después de desnudarle, le metieron en una celda donde le siguieron pegando mientras Louima estaba esposado y semi-inconsciente. Y un agente, cuando se hartó ya de pegarle patadas en los huevos, cogió un palo de escoba, le rompió los dientes con ese palo primero y después le violó con él. Y cuando terminó, se paseó con el palo ensangrentado y lleno de excrementos en la mano, presumiendo de la hazaña, por toda la comisaría. Louima estuvo hospitalizado durante 2 meses después de aquello, y Justin Volpe, que así se llamaba el animal que le introdujo el palo, se terminó declarando culpable para reducir su pena y aún sigue en la cárcel. Le quedan 5 años más, creo. Fue, al menos, uno de los pocos casos en los que se hizo justicia, a pesar de que durante el juicio se tuvieron que oír sandeces por parte de su defensa, que decían que las lesiones internas de Louima se debían a su gusto por el sexo duro en un local gay. Y todos los compañeros que ayudaron a Volpe y le animaron, o le sujetaron a Louima en pie para que pudieran seguir agrediéndole, o le rieron la gracia, o simplemente no hicieron nada por ayudar a Louima, siguen en libertad. Os puedo hablar de muchos otros ejemplos, conocidos escándalos por asesinatos injustificados de policías a sospechosos no armados, como aquel de la policía del Bronx, cuando dispararon 41 veces a un afroamericano cuando éste se sacaba del bolsillo la cartera para identificarse y alegaron que estaban convencidos de que tenía un arma. Pero creo, la verdad, que con el caso de Louima nos hacéis perfectamente a la idea de lo que puede llegar a ser en todo su esplendor la brutalidad policial. ¿Y sabéis lo que gritaban esos policías mientras apaleaban y violaban a Louima? Decían: "It's Giuliani time", es la hora de Giuliani. Porque Giuliani fue quien puso a Bratton de jefe de esa panda de animales y les dio alas. Y cuando se le amontonaron los escándalos y los juicios por ese uso excesivo de la fuerza, y Giuliani terminó despidiendo de su puesto a Bratton, ¿a que no sabéis dónde encontró este hombre trabajo? Pues en la policía de Los Ángeles. No me digáis que no es casualidad. Giuliani siempre tuvo aspiraciones más altas que la alcaldía y le gustaba salir en los medios más que un tonto una tiza. Como su alcaldía terminaba ya en noviembre del 2001, él ya tenía pensado que el siguiente paso era ser senador, y por eso se presentó a las elecciones del año 2000, un año antes, frente a Hillary Clinton. Sin embargo, este plan se chafó porque terminó teniendo que renunciar a su candidatura después de que se descubriera que llevaba años poniéndole los cuernos a su señora esposa y utilizando los servicios de la policía de Nueva York a modo de servicio personal de chofer de la querida. Se sucedió un divorcio supermediático donde Giuliani llegó a decir que no tenía sexo con su amante porque debido a un cáncer de próstata que le diagnosticaron no podía ser la cosa y que la amante durante ese periodo le dio un apoyo moral de incalculable valor. Al final le tocó pagar una pasta de acuerdo de todas maneras, casi $7 millones de la fecha, y se terminó casando con la amante. Pero os cuento todo esto porque un mes antes del 11S,
Giuliani estaba en todos los periódicos y revistas del corazón porque incluso abandonó la Gracie Mansion, que es la casa donde siempre vive el alcalde, como si fuera la Casa Blanca, pero del alcalde, vaya. Pero el 11 de septiembre elevó a los altares al bueno de Rudy Giuliani, porque a pesar de que él se empeñó en situar la oficina de gestión de emergencias en la planta 23 de una de las Torres Gemelas, lo cual era ya muy absurdo, porque las torres ya habían sufrido otro ataque terrorista previo, con un coche bomba en el año 93. A pesar de que por culpa de esa decisión, de la cual le intentaron advertir en su momento y él se empeñó en que así fuera, los servicios de emergencia no pudieron coordinarse adecuadamente. A pesar de que las radios que usaban los bomberos fallaron y que el personal de limpieza que se encargó del desescombro no contó con el material ni equipación adecuados según el Instituto de Seguridad Medioambiental y Sanitaria, ¿quién se acuerda de todo eso? Parece que nadie. El 11S provocó el apoyo masivo de la población americana a sus líderes. 6 semanas después del ataque, el porcentaje de apoyo en las encuestas a Giuliani era de casi el 80%. Oprah Winfrey le llamó el alcalde de América en un emotivo funeral por las víctimas que hubo en el estadio de los Yankees, y con ese apodo se quedó ya para siempre. Aquel año fue el personaje del año de la revista Time e incluso fue honrado con el título de caballero de la reina Isabel II en el año 2002. De pronto, los errores que había cometido Giuliani en su carrera profesional quedaron eclipsados por su gestión del ataque terrorista y se alabó que abriera rápidamente Wall Street tan solo 6 días más tarde, diciendo que la calidad del aire en la zona ya era aceptable, cuando no era cierto. Nunca obligó al personal de limpieza a usar los respiradores necesarios, y años más tarde se sucedieron cánceres de pulmón y muertes entre esas personas. Y además llegó un momento en el que Giuliani forzó a los bomberos a terminar con las labores de rescate precipitadamente porque había demasiados cuerpos. Y en vez de dedicar más medios a las labores de identificación, llegó un momento en el que se decidió desescombrar todo eso y depositar todos los escombros, incluyeran cuerpos o no, en Fresh Kills Landfill, un vertedero de Staten Island. Como veis, Giuliani pasó de estar en las portadas de las revistas del corazón por sus líos de faldas o en los juicios por brutalidad policial como líder de un cuerpo de policía podrido por dentro, a ser un héroe que animó a sus ciudadanos, participó en multitud de funerales y homenajes a los fallecidos y se convirtió en el representante de una ciudad herida de muerte que luchaba por su recuperación. Los neoyorquinos siempre supieron la verdad de Giuliani, con sus luces y con sus múltiples sombras, pero el resto del país le rindió sus respetos para siempre. En el año 2008 incluso aspiró a la presidencia, aunque pronto salió a la luz nacional todo el tema de sus pagos de gastos privados con dinero público durante su periodo como alcalde o su escándalo marital, y el sueño se evaporó. Pero siguió teniendo una carrera política y aunque a día de hoy Rudy Giuliani, con sus 75 años, dice más sandeces que otra cosa, es uno de los asesores legales de Donald Trump y es una figura aún muy importante dentro del Partido Republicano. Por otro lado, al igual que el coronavirus ha puesto en evidencia la falta de preparación de nuestros gobiernos para blindarnos ante una amenaza química o biológica, el 11S puso en evidencia la seguridad de las fronteras de Estados Unidos. Tanto Ejército, tanta CIA, tanto Servicio Nacional de Inteligencia, tanto FBI y tanta gaita para que se te cuelen en tu espacio aéreo unos cuantos terroristas dispuestos a activar 4 bombas tamaño Boeing 767. Porque claro, todas esas organizaciones funcionaban cada una por su lado, sin ningún tipo de control o colaboración de unas con otras. Así que, de las primeras medidas que se tomaron en Estados Unidos tras los atentados fue precisamente la de agrupar al FBI, a la CIA y al Servicio Nacional de Inteligencia dentro de un nuevo departamento creado expresamente como reacción a los atentados, el Departamento de Seguridad Nacional, el Homeland Security. Esto vendría a ser el equivalente a un Ministerio del Interior, pero el presupuesto de este ministerio fue subiendo exponencialmente. Se triplicó en los primeros 10 años hasta llegar a 43.000 millones anuales y en el año 2020 el presupuesto que tienen ya es de 92.000 millones anuales.
Esto del Homeland Security Department, en principio, tenía mucho sentido, porque claro, si tú tienes un informe de la CIA que no está cruzado con la información que pueda haber obtenido el FBI del mismo tema, pues ya me contarás qué chapuza de servicios de inteligencia son esos. Pero claro, el objetivo era unificarlos todos bajo un mismo mando y en realidad nunca llegó a ser hecho realidad, ya que las cabezas máximas de cada uno de esos departamentos, el jefazo del FBI, el jefazo de la CIA, no estaban dispuestos a rendir cuentas a nadie, siendo peces gordísimos que ya eran. Así que, sí, terminó creándose el Homeland Security Department, pero sin incluir ni la CIA ni el FBI. Se supone que ahora toda la seguridad está mejor comunicada internamente, pero realmente la creación del Homeland Security Department no fue más que una maniobra propagandística para que Estados Unidos lanzara el mensaje al resto del mundo de que puede que nos la hayan colado una vez, pero esto no va a volver a pasar. Y tienen tanto presupuesto porque dentro del Homeland Security han metido departamentos que antes formaban parte del Ministerio de Agricultura, como un centro de enfermedades veterinarias, o el Ministerio de Energía, como el Laboratorio de Medidas Medioambientales, o el Equipo de Respuesta ante Incidentes Nucleares, o de Justicia, como los procedimientos relacionados con los trámites de inmigración. El Homeland Security Department es un popurrí de departamentos de todo tipo unidos para hacer un organismo más grande y poderoso. Por cierto, ¿sabéis quién fue el primer candidato a ser cabecilla de ese nuevo departamento creado por Bush? Pues fue el señor Rudy Giuliani, que acababa de terminar su último mandato como alcalde de Nueva York, pero al final, al ser esta una posición que se vota en el Congreso y que se sabía que los múltiples escándalos que tenía este hombre a sus espaldas iban a volver a salir a la luz, terminaron optando por otra persona. ¿Y en qué afectó esto del Homeland Security Department a la sociedad o al mundo en general? Bueno, pues para empezar, todo el tema de inmigración, como os digo, pasó a formar parte de este departamento dedicado a la lucha contra el terrorismo, por lo que ya de primeras establecían una conexión entre los inmigrantes y la amenaza para el país. Y lo que antes eran dos departamentos, por un lado el de Servicios de Inmigración y Naturalización y por otro el de Aduanas, ambos bajo el Ministerio de Justicia, ahora eran uno solo, unificado como Inmigración y Aduanas. Los requisitos, periodos, costes y demás burocracia para llegar a convertirse en inmigrante legal se fueron complicando progresivamente. Los visados de turista, aprobados para un país en concreto, Pakistán, cayeron hasta un 70% en cuestión de un año y no volvieron a la normalidad hasta 7 años más tarde, en el año 2008. Y además, se creó el US Immigration and Customs Enforcement, el ICE, que es un equipo especial de fuerza dedicado a la deportación de inmigrantes ilegales. En Estados Unidos, antes del 11 de septiembre, la cifra de deportados anual no llegaba a los 200.000, pero desde el 2001 hasta el 2010 la cifra de deportados subió un 104%. Además, como os digo, el Departamento de Homeland Security se creó más por propaganda que por seguridad real, y para lanzar un mensaje de poder al resto del mundo, primero tienen que convencer a sus propios ciudadanos de que tienen el control total sobre el terrorismo internacional. Este nuevo departamento creó un sistema de alerta por amenaza basado en colores, con 5 niveles, siendo el más bajo el nivel verde y el más peligroso el nivel rojo. Y aunque en un principio este sistema de alerta fue creado para uso interno de las fuerzas de seguridad, enseguida salió a la luz como dato de interés para la población. Es decir, que el telediario local de la mañana podría abrir dándote el tiempo en tu ciudad, los niveles de contaminación y el nivel de alerta terrorista del país que, por ejemplo, había subido de amarillo a naranja. Y así todos los días. Este sistema estuvo en vigor durante casi 10 años, por lo que el nivel de alerta terrorista era un dato que los estadounidenses tenían en mente habitualmente. Cada vez que el color cambiaba, se atribuía a que los servicios de inteligencia tenían información confidencial de que los radicales islámicos, porque siempre el riesgo estaba ligado al terrorismo islámico, claro está, tenían planes de ataque a Estados Unidos y mantenían en una constante alerta a sus ciudadanos. Y casualmente esto cambiaba en periodos preelectorales, intentando provocar una respuesta más proconservadora en los votantes que temían que el 11S se repitiera, claro. Este sistema de colores fue sustituido por Obama en el año 2011
Y aunque sigue habiendo un código de alerta por terrorismo, ya no es algo que se publique al público tan habitualmente, no te lo dicen en las noticias así tan a la ligera. A partir del 11S, los servicios de inteligencia rastrean con más afán cualquier signo de posible terrorismo y como Edward Snowden filtró en el año 2013, se creó un presupuesto negro para vigilancia de más de 50.000 millones de dólares con el objetivo de espiar la vida de millones de americanos normales y corrientes. La Agencia de Seguridad Nacional ha espiado miles y miles de emails y otras comunicaciones de ciudadanos americanos que no tienen ningún tipo de conexión con el terrorismo, por lo que han violado las leyes de privacidad de datos incontables veces. Y todo ello amparado por la famosa Patriot Act, la ley patriota, que se firmó 45 días después de los atentados, y aunque la mayoría de los americanos se cree que esta ley de vigilancia de llamadas e emails se trataba de cazar a posibles terroristas, en realidad lo que hizo fue dar permiso a la Agencia de Seguridad Nacional de convertir a ciudadanos normales y corrientes en posibles sospechosos. Pero mucho antes de crear siquiera el nuevo Departamento de Homeland Security, la prioridad de Estados Unidos como país tras el 11 de septiembre era volver a la normalidad. No tanto por el bienestar psicológico de la ciudad o del país, sino por el económico, ya que Nueva York es el corazón financiero de Estados Unidos. Al día siguiente de los ataques, la bolsa de Nueva York había perdido ya 684 puntos. Se perdieron cientos de miles de trabajos. Al caerse las torres, se perdieron no solo los 60.000 millones de dólares que se estimaba que valían estas, es que el coste de limpiar todos los escombros fueron 750 millones de dólares. Pero si Estados Unidos era en ese momento la primera potencia mundial, herida de guerra, no se podía hundir del todo. Así que, como os decía antes, Rudy Giuliani animó a todos los trabajadores, tal y como está haciendo ahora mismo Donald Trump con esto del coronavirus, a reactivar la economía lo antes posible, a volver a sus puestos de trabajo sin demora, a pesar de que estos se encontrarán en la zona cero o alrededores. Y esto, a largo plazo, tuvo un precio, ya que miles de personas terminaron enfermando y muriendo por causas derivadas del aire tóxico en sus pulmones, y se tuvo que terminar creando un fondo de compensación para todas las víctimas del post-11S, que se encontraron con cáncer de pulmón, de laringe, de piel y muchos otros problemas. Gente tanto de Nueva York como de otros lugares de Estados Unidos e incluso de otros países del mundo que acudieron a ayudar en las labores de limpieza e identificación. Y los ejecutivos de Wall Street, que abrió a la semana para dar esa sensación de total normalidad, de ahora somos más fuertes. La economía siguió su curso, pero como está ocurriendo ahora, se dejó en un segundo plano la salud de las personas. El 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos se convirtió en víctima y también en verdugo. En víctima porque miles de personas inocentes murieron en el ataque y los millones involucrados de algún modo sufrieron, y aún sufren algunos, de estrés postraumático. Estados Unidos quedó en estado de shock. Tanto es así que las emisoras de radio se dejaron de oír todas las canciones que pudieran recordar remotamente al ataque, hasta el punto en el que aquello era ridículo. Estamos hablando de que no se podía escuchar Knocking on Heaven's Door de Bob Dylan por llamarse Llamando a la Puerta del Cielo, por ejemplo. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. También se editaron muchísimas películas para evitar escenas en las que aviones se estrellaban contra edificios o edificios se desplomaban. Esto da para otro podcast, por lo que por el momento solo os dejaré un ejemplo en las notas de en mi blog alomiami.wordpress.com, de cómo en la película Lilo y Stitch fue modificado para evitar herir sensibilidades del público en su estreno al año siguiente, en el año 2002. Se despertó además un patriotismo que, si ya era grande desde siempre en Estados Unidos, por aquel entonces estaba completamente desbordado. Inmediatamente después de los atentados, la venta de banderas de Estados Unidos se disparó tanto que las fábricas americanas no daban abasto.
Así que se dio la paradoja de que China y otros fabricantes extranjeros vendieron más de 50 millones de dólares en banderitas con barras y estrellas, casi 70 veces más de su volumen habitual. Cuando esto salió a la luz, el patriotismo se empatriotó todavía más y hoy en día el 95% de las banderas vendidas en América son Made in USA. De hecho, cuando las ves en las tiendas, lo pone siempre bien grande en el paquete para que lo tengas en cuenta y te reafirmes en tu compra. En aquellos momentos, gracias al cielo, no había redes sociales, así que no se hizo viral, pero sí se dispararon las ventas de pegatinas para el coche, vinilos, camisetas y prácticamente cualquier superficie posible en la que pudieran aparecer dos palabras, Never Forget, que significa nunca olvidamos, o nunca olvidemos, o nunca olvidaremos, ya que en inglés podría significar varios tiempos verbales. Precisamente por su ambigüedad, pasó de ser un titular sacado de un discurso de Bush de aquel día de los atentados a casi diría yo que el eslogan de los ataques del 11 de septiembre. This is a day when all Americans from every walk of life unite in our resolve for justice and peace. America has stood down enemies before, and we will do so this time. None of us will ever forget this day. Yet we go forward to defend freedom and all that is good and just in our world. Que en español viene a ser algo tal que así. Este es un día en el que todos los americanos nos unimos en pedir justicia y paz. América ha derribado a enemigos antes y así haremos también esta vez. A pesar de que ninguno de nosotros olvidará jamás este día. Seguiremos adelante para defender la libertad y todo lo que es bueno y justo en nuestro mundo. Bush se refería a que el 11 de septiembre pasaría a la historia, pero en su libre interpretación podemos leer en las palabras Never Forget el homenaje constante a las víctimas, o la necesidad de venganza hacia nuestros enemigos, o la paranoia constante de que todo el mundo odia a América y que por eso necesitan gastar miles de millones en defensa de forma continuada, o lo que es peor, la justificación de guerras varias. Porque el 11S tenía un autor, Osama Bin Laden, y un país de origen, Afganistán, con un gobierno talibán que se negó a dárselo en bandeja a Estados Unidos. Así que en menos de un mes las tropas estadounidenses invadieron las tierras afganas. Pero aquí no se dijo vamos a ir a la guerra con Afganistán. No, se le llamó Operación Enduring Freedom, que significaría Operación por la Continuidad de la Libertad, que suena infinitamente mejor. Esta operación, entre comillas, duró nada más y nada menos que 14 años, cuando Barack Obama le puso fin. Pero eso no significa que se terminara la guerra en Afganistán. La Operación por la Continuidad de la Libertad pasó a ser la Operación Centinela de la Libertad, que dura hasta el día de hoy. El 11S tuvo como consecuencia una guerra que no ha acabado aún y que va de camino a los 20 años de duración. Y aunque aquí en Estados Unidos se puede decir que estamos en guerra pero no se nota, salvo si tienes algún familiar en esa misión, claro está, en Afganistán, sin embargo, hay toda una generación de ciudadanos ya mayores de edad que no han vivido otra cosa que bombas, tanques y tropas por allí. Se calcula que unos 2.500 soldados americanos han muerto en esa guerra, casi tantos como los americanos muertos en las torres del 11S. Y además, más de 100.000 afganos han perdido la vida por esta guerra en represalia. Y es más, el 11S tuvo como consecuencia una segunda guerra, la de Irak, que solo fue posible gracias al Never Forget y a la habilidad de manipulación de los medios para meter a todos los países de la zona del Middle East en el mismo saco, lo que aquí se llamó The Axis of Evil, el eje del mal. Los que hayáis visto la película Vice, en la que se cuenta la historia y el poder de Dick Cheney, vicepresidente de George W. Bush, ya os sabréis que la guerra de Irak interesaba a la administración Bush desde mucho antes de los atentados por motivos financieros, el control del petróleo y tal, y fue vendida a Estados Unidos y también al resto del mundo como una guerra contra el terrorismo, con la excusa de esas armas de destrucción masiva que parecía tener Saddam Hussein y que jamás se encontraron.
Fue una guerra ilegal a todas luces desde el punto de vista de Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad, pero aprobada por la mayoría del pueblo americano debido a que estaban convencidos del Never Forget y de que Saddam Hussein había orquestado el ataque a las Torres Gemelas. La culpa de que Osama Bin Laden y Saddam Hussein terminasen viéndose como si fueran la misma persona la tuvieron en gran parte los medios de comunicación. Durante el periodo que fue desde el verano del 2001, justo previo al ataque terrorista, hasta agosto del 2003, cuando se invadió Irak, un total de 17.531 noticias de Associated Press utilizaron la frase War on Terrorism o War on Terror, la guerra del terror o la guerra al terrorismo. 29.979 noticias mencionaron en ese periodo a Osama Bin Laden y 31.907 mencionaron a Saddam Hussein. Saddam Hussein era el enemigo número 1 de América, más incluso que Osama Bin Laden. La gente pedía venganza y el Never Forget, en su interpretación más bélica, funcionó para entrar en una guerra injustificada donde murieron entre 100.000 y 400.000 personas. Y esta cifra es así de vaga porque el número de muertos varía enormemente de una fuente a otra. Y además, el apoyo de otros países a esta guerra también trajo sus consecuencias, como bien sabéis. En el año 2004 nos tocó a nosotros sufrir el primer atentado terrorista islámico, el 11M, donde perdimos a 193 personas, a raíz del apoyo de José María Aznar a esta guerra. Y al año siguiente le tocó a Reino Unido, otro aliado incondicional de Estados Unidos, con los atentados del 7 de junio, donde murieron 56 personas más. Por no hablar de que a raíz del 11 de septiembre, en el año 2002, la administración Bush abrió el centro de detenciones de Guantánamo, en Cuba, para encarcelar a prisioneros de guerra y allí se sucedieron técnicas de tortura que violaron derechos humanos fundamentales. Para la tortura, al igual que para la guerra, también se inventaron un eufemismo y llamaron técnicas de interrogación avanzadas a los abusos sexuales, a la tortura física, a la humillación, a la depravación del sueño hasta el punto de causar a los presos alucinaciones, a la aplicación de enemas innecesarios, a las amenazas de matar a sus familias, etc. Todo eso no era tortura, eran solo técnicas de interrogación avanzadas. Esto de las torturas en Guantánamo da para otro podcast, he de decir, aunque el tema es bastante desagradable, sobre todo sabiendo que no estamos hablando de la Europa del medievo, ¿no?, sino de la primera potencia mundial en el siglo XXI. Y estas torturas no se hicieron a 1 o 2 presos solamente. En un solo año, Guantánamo ya tenía 650 presos, y aunque una de las promesas electorales de Obama fue la de cerrar este centro, solo consiguió reducir su población, pero nunca cumplió esta promesa, y ahí sigue, operativo. Obviamente, bajo el mandato de Trump, no solo no hay planes de cerrar este centro, sino de ampliar su población con prisioneros nacidos fuera de Estados Unidos. En los atentados del 11 de septiembre murieron, ya lo he dicho, 2.996 personas. Y nunca las olvidaremos, pero cuando cada año se rasgan las vestiduras en actos conmemorativos por estas víctimas, nadie se acuerda de todas las otras víctimas repartidas por el mundo que pagaron también por todo esto. El 11S fue un atentado terrible en Estados Unidos que tuvo también terribles consecuencias globales. Estas consecuencias globales varían desde vivir en guerra en Afganistán a cosas muchísimo más superficiales como las medidas de seguridad aérea que nos afectan a todos y que a partir de estos ataques cambiaron nuestra forma de viajar. Un par de meses solo tardó el Congreso de Estados Unidos en aprobar la Aviation and Transportation Security Act, la ley por la cual se crearía el TSA, la Transportation Security Administration, que es otro nuevo organismo para decir al mundo que se les podría haber colado una vez, pero una y no más, Santo Tomás. Esta TSA es el servicio de seguridad de los aeropuertos, que hasta la fecha era controlado por cada uno de los aeropuertos de manera privada y particular. Los precios de los billetes subieron por esta tasa, ya que son los viajeros los que pagan por todo esto. La TSA implementó procedimientos mucho más estrictos a la hora de escanear a los pasajeros y sus equipajes. A partir de este momento, solo los pasajeros con tarjeta de embarque podían pasar por seguridad y se fueron, no sé si lo recordáis, perfilando las normas poco a poco.
Todo lo que tenemos que hacer ahora es la respuesta a distintos intentos de ataques terroristas a raíz del 11 de septiembre. Lo de llevarte de recuerdo una espada toledana dejó de tener sentido porque se dejaron de permitir objetos punzantes en cabina, empezando por los cúters, que se supone que fueron el arma de los terroristas del 11S, hasta llegar a un punto en el que te pueden quitar una lima si consideran que es lo suficientemente puntiaguda. Lo de quitarse los zapatos vino después, ya que en diciembre del 2001, solo 3 meses después de los atentados, Richard Reed, un terrorista británico que volaba de París a Miami, intentó detonar una bomba oculta en sus zapatos, sin mucho éxito, porque al parecer había estado lloviendo y se le mojó la mecha que intentaba prender con una cerilla y le pillaron en pleno vuelo. A pesar de que Al Qaeda no se pronunció al respecto, este hombre dijo en el juicio que respondía a órdenes de Bin Laden y, sea como sea, por la estupidez de Richard Reed, a partir de este momento millones de personas de todo el mundo tienen que descalzarse para pasar por el control de seguridad. Y lo mismo con los líquidos. Por culpa del Liquid Bomb Plot del año 2006, una trama por la que un grupo de terroristas planeaba introducir explosivos líquidos camuflados de bebidas en los vuelos, no podemos pasar ni una botellita de agua mineral o un frasco de perfume de más de 100 mililitros por el escáner. ¿Valieron de algo todas estas medidas? Pues no parece, porque en el año 2009 se les coló otro terrorista, esta vez un niño rico nigeriano que llevaba material explosivo en los calzoncillos y que pretendía volar un avión que iba de Ámsterdam a Detroit el día de Navidad. Pero muy bien no le salió la jugada a este tampoco, ya que terminó con el pantalón en llamas en pleno vuelo y quemaduras de primer y segundo grado en sus manos, muslos y genitales. Es lo que pasa cuando intentas ser hombre bomba y te sale mal, que duele. Tras este error garrafal de Estados Unidos, volvió a intensificar las medidas y a multiplicar los dobles registros de maletas y tal, e introdujo escáneres de cuerpo entero, pero no lo anunció a bombo y platillo porque no dejan de ser evidencias de que todas estas medidas de seguridad pueden ser en vano. Realmente, toda la parafernalia de descalzarse, poner el ordenador en una bandeja, los zapatos en otra, la cartera, el teléfono y el abrigo en otra, pasar por el arco y ser escaneado levantando los 2 brazos, esperar a que la lucecita se ponga en verde o, en caso contrario, ser cacheado, el que te hagan de vez en cuando la prueba de explosivos pasándote una tirita muy finita por las manos. Todas esas medidas de precaución sirven más para que los ciudadanos del mundo creamos que estamos seguros en el avión que para evitar un posible atentado terrorista, ya que los terroristas han demostrado ser bastante creativos. Igual que ahora se está hablando de que las compañías creen que podemos tener miedo a volar, después del 11S también existía ese miedo a volar, y se tuvieron que tomar estas medidas para quitar ese miedo a volar. Con esto del coronavirus, aquí ya hay aerolíneas como JetBlue que obligan a sus pasajeros a volar con mascarilla a partir de este mes de mayo, por ejemplo. Comienzan las medidas. ¿Son realmente medidas eficaces para no contagiarte con el pasajero de al lado si es que éste está enfermo? No, pero sirven para que se pierda ese miedo a volar, para sentirse un poco más seguro frente a una amenaza y para que parezca que las autoridades y las aerolíneas están haciendo algo. Lo mismo pasa con la construcción de rascacielos, que ahora deben tener más escaleras de emergencias, más cristales de seguridad, más protección estructural y mejores accesos para vehículos de emergencias. Hasta los aviones también sufrieron modificaciones y a partir de ese momento los pilotos aquí pueden optar a ser Federal Flight Deck Officer y tener permiso para llevar un arma cargada mientras vuelan el avión. Que a mí esto personalmente no me da ninguna confianza, sobre todo teniendo en cuenta que los pilotos no están exentos de tener un episodio psicótico, porque acordaos de lo que pasó con Andreas Lubitz, aquel piloto de Germanwings que volaba en marzo del 2015 desde Barcelona a Düsseldorf, cuando decidió suicidarse estampando el avión y a todos los que iban dentro, en plenos Alpes. Esto es como lo de los profesores con pistola, que no sé yo hasta qué punto es una medida de protección o un peligro añadido. De hecho, ya ha habido varios incidentes. En 2008 a un piloto se le disparó el arma en pleno vuelo entre Denver y Charlotte y hizo un pequeño agujero en el fuselaje, que afortunadamente no atravesó la cabeza de nadie, pero muy tranquilizador no es este dato. O en el año 2011, un piloto llevaba el arma en su maleta y un pasajero la cogió en la cinta por error.
que no pasó nada, pero tampoco es muy tranquilizador que cualquiera pueda tener acceso a este arma que está cargada. Pero volviendo al tema, más allá de la política, de las guerras, de los cambios estructurales en el país y de todas las nuevas normativas de seguridad, el cambio más global que ha sufrido el mundo a raíz de los atentados del 11 de septiembre es el rechazo a todo lo musulmán. Según el FBI, de los crímenes por odio que se cometieron en el año 2000, antes del 11S, hubo 28 crímenes por odio contra lo islámico. Al año siguiente, ese número saltó a 481 crímenes y se ha mantenido por encima de los 100 en todos los años siguientes. El Islam es la tercera religión más grande de Estados Unidos, después del cristianismo y el judaísmo, y un estudio de 2017 estima que hay 3,5 millones de musulmanes que viven en Estados Unidos, es decir, un 1% aproximadamente de su población. Estas fueron las personas que dentro de su propio país más sufrieron las consecuencias del 11S, considerado un ataque islámico en general. Según una encuesta de Pew Research del año 2007, el 53% de los americanos musulmanes dijeron que su vida era más difícil tras los atentados que antes. El 19% de ellos dijo que la principal razón por la que declaraban esto era por la discriminación. El 15% porque eran vistos como terroristas. El 13% por la ignorancia de la gente acerca del Islam. El 12% por los estereotipos del mundo musulmán. Porque aunque el 76% de ellos se declaró preocupado por el auge del fundamentalismo islámico en el mundo, ellos a su vez se veían como fundamentalistas islámicos para mucha otra gente. El bullying a los niños musulmanes empezó a ser un problema serio tras el 11S y viajar simplemente un infierno, ya que el porcentaje de posibilidades de que les paren sin razón alguna, más que por llevar pañuelo, por ejemplo, en un aeropuerto para un control extra de seguridad es de casi el 70%. El 11S trajo como consecuencia la llamada islamofobia, el miedo u odio a todo lo relacionado con el Islam, con su gente y con sus creencias o costumbres. Y esta ha llegado a nuestros días, ya que recordemos que lo primero que hizo Donald Trump según llegó a la Casa Blanca fue decretar la Travel Ban, las restricciones de entrada al país para ciudadanos de países como Irán, como Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen. Después de algunas protestas y cambios legales, se eliminó Sudán, pero se añadieron a la lista Chad, Corea del Norte y Venezuela. Y en enero de este año 2020, Trump anunció que expandía las restricciones a 6 países más: Eritrea, Kirguistán, Myanmar, Nigeria, Sudán, que vuelve a la lista, y Tanzania. A pesar de que esto se luchó todo lo luchable, el Tribunal Supremo, casi siempre muy conservador, terminó apoyando la decisión presidencial. Y esta ley afecta a más de 135 millones de personas, principalmente de países musulmanes. En Irán, con más de 80 millones de habitantes, solo se consiguió que se aprobaran 537 visados para ir a Estados Unidos para su gente en el año 2018, cuando en el año anterior habían tramitado casi 7.000. Al igual que ahora con el coronavirus han circulado todo tipo de bulos y conspiraciones buscando un culpable y se han hecho todo tipo de chistes, comentarios ofensivos y sobre todo injustos hacia los chinos y por extensión a todo aquel que sea asiático, con el 11S aquí y con el 11M en España vivimos un auge del odio injustificado hacia gente que también son víctimas igual que nosotros. Y aunque obviamente no tienen nada que ver un suceso histórico con el otro, me apetecía hacer esta comparación que espero que os haya gustado. Espero que hayáis comprendido algo sobre el 11S que no supieseis hasta ahora, que es un tema muy trillado, y sí me gustaría que, como siempre, toda esta información os haga reflexionar y desmitificar un poquito Estados Unidos. Este país nos vende en cada una de nuestras visitas a Manhattan y en cada aniversario de la tragedia que el 11S fue un varapalo para ellos porque murieron casi 3.000 vidas inocentes, pero que de ahí salieron más fuertes. Pero el 11S fue una tragedia para todos, en muchos sentidos. Que a pesar de que Estados Unidos nos venda la imagen de una vida en la que solo existen las víctimas, los villanos y los héroes, no podemos olvidarnos de que hay muchos matices y que quien es víctima también puede ser las otras dos cosas
y todo al mismo tiempo. Con este episodio, además, termino mi segunda temporada del podcast, como os he dicho, y vuelvo a tomarme un descanso para trabajar en más episodios para vosotros. Espero que os hayan gustado estos últimos 8 capítulos que he hecho con todo mi amor y os aseguro que habrá más en un futuro no demasiado lejano. Os mantengo informados a través de mis redes sociales, tanto en mi Instagram como en mi Twitter, alo_Miami. Y por favor, recordad que este podcast se ha mantenido y se mantiene a día de hoy gracias a vuestros cafés en ko-fi.com, así que os dejaré esta vez el enlace en las notas de este episodio, y que además ayudáis muchísimo a difundirlo a otras personas cuando lo compartís o escribís valoraciones en Apple Podcast, me dais estrellitas y ponéis comentarios en iVoox o en Spreaker o donde lo estéis escuchando. Y ya dejo de daros la lata y me despido hasta la temporada 3. ¡Chao!